nos interesa particularmente un dictamen de la Corte Suprema, porque se refiere a un caso que fue muy impactante para los que vivimos en esta parte del país y también a nivel nacional. Estamos hablando del caso de Antonia Garros. La Corte Suprema la semana pasada emitió un dictamen en el que establece que hay que indemnizar al padre de Antonia Garros por falta de apoyo oportuno a ella como víctima del BIF, que es violencia intrafamiliar, con resultado fatal por parte de funcionarios de Carabineros. Hubo negligencia en el actuar policial. Eso lo discutimos la semana pasada, lo conversamos acá latamente. Entonces queremos analizar qué implicancias tuvo esta resolución de la Corte Suprema, cuáles son los protocolos, cómo se dispone el Estado chileno a trabajar por las víctimas, cómo lo ve una organización no gubernamental que se vincula con una mirada feminista de la sociedad y también que muestra mucho interés por este tipo de situaciones que son tan dramáticas. Estamos hablando de la ONG OGE.cl. Estamos en comunicación con Tatiana Hernández, socióloga, investigadora de este Observatorio de Género y Equidad. Tatiana, gracias por estar con nosotros tan temprano, comenzando el mes. Aquí estamos con María José Benavente, disponibles para conversar. Buenos días. Buenos días, Tatiana. Hola, buenos días a los dos. Sí, efectivamente es un tema que al Observatorio de Género y Equidad hace a propósito de observar. Estamos muy pendientes cotidianamente de cómo el Estado finalmente y lamentablemente les falla a las mujeres permanentemente. Y este fallo de la Corte Suprema para nosotras y para el mundo que está ocupándose de que el Estado tiene que actuar de otra manera frente a este delito que es grave, que es una amenaza brutal para las mujeres, que nosotras sabemos que cuando entendemos que la violencia es una estrategia de sometimiento continuo, que lamentablemente para algunas mujeres termina en la muerte, ya sea en las manos del femicida o en el suicidio de las mujeres a propósito de no ver salida a la violencia, es importante este tipo de señales, ¿no? Este tipo de señales que el Estado dice, sí, estamos fallando, no estamos dando el ancho, pero le estamos exigiendo a los organismos que tienen que operar en la limitada ley que tienen, que tenemos en este país, en el limitado mandato que tenemos en este país a propósito de la violencia. Bueno, en ese limitado mandato hay protocolos, hay formas de operar, y Carabineros no operó como tenía que operar. Carabineros jamás tendría que haber intentado mediar, intentado que Antonia, o sea, que Antonia hablara con el agresor, o sea, eso no puede ocurrir jamás, jamás. Tatiana, y con respecto a este dictamen, claro, marca un precedente, ¿verdad? Porque se castiga a una institución por no respetar los protocolos que finalmente llevaron a Antonia al suicidio, pero no así con su pareja, ¿verdad? Andrés Larraín no se penalizó por este hecho, sino a los funcionarios de Carabineros. Ahí quizás se podría comentar esa distinción. Es muy importante lo que tú dices, porque Antonia no se mata porque Carabineros actúa como actúa. Ella se mata a propósito de la violencia que vivió por mucho tiempo de parte de su agresor. O sea, aquí hay una persona que es responsable fundamentalmente, que es el agresor. Justamente. Lo que pasa es que el Estado no actuó como tenía que actuar. Y es ahí cuando las mujeres dicen, bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién me aproxima a la salida? Y a una salida a donde yo me sienta contenida, a donde yo me sienta protegida, a donde yo sienta de que hay un escenario distinto al que yo estoy viviendo. Nosotros muchas veces nos hemos preguntado por qué las mujeres se desisten, por ejemplo, cuando denuncian a los agresores en tribunales, ¿no? Y se desisten porque como sociedad no hemos sido capaces de generarle un escenario distinto a esas mujeres. Y imagínate en pandemia, en el caso de Antonia era distinto, no estábamos en pandemia todavía, pero imagínate en pandemia con la pérdida de empleos, imagínate esa mujer con hijos y pensando a ver, me aguanto, pienso que el riesgo no es tan brutal, no es tan amenazante,
frente a un escenario que para ella es mucho más amenazante, que es la pobreza, que es el no tener cómo enfrentar la cotidianidad con sus hijos, etcétera. Entonces, creo que el Estado, mientras no, la comunidad, el Estado, no seamos capaces de abordar este tema como realmente tenemos que abordarlo, entregarle a las mujeres otro tipo de escenarios de salida, efectivamente vamos a tener consecuencias bien complejas, por decirlo menos, para la vida de las mujeres. Y nada, aquí efectivamente hay un agresor que es el fundamental responsable. ¿Él fue imputado por algún hecho? O sea, él está condenado por golpear a Antonia Él está Garros. condenado, Sí. Efectivamente, él está condenado. El punto es que cómo también hacemos responsable a un Estado que no está operando como tiene que operar. A propósito, Tatiana, disculpa que te interrumpa, estamos hablando con Tatiana Hernández, socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, que es OGE.cl, a propósito de la responsabilidad del Estado y de la forma en que el Estado opera. La ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, a propósito de esta resolución de la Corte Suprema, entrevistada por Sabes.cl, dijo que Carabineros analiza y estudia y perfecciona los protocolos a partir de los cuales enfrenta situaciones de VIF, de violencia intrafamiliar. Recordemos que Carabineros siempre es la primera agencia del Estado que acude a emergencias y tienen efectivamente una prioridad para hacerlo frente a casos de violencia intrafamiliar. Lamentablemente, en este caso, actuaron de manera negligente y las cosas terminaron como terminaron. Entonces, la pregunta que te hago, Tatiana Hernández, es si estás enterada tú de la incorporación a este cambio, a esta preparación especial que dice la ministra se le está haciendo a Carabineros de organizaciones no gubernamentales como la de ustedes. Porque uno pudiera presumir que probablemente la mirada que hay desde el Ministerio de la Mujer, de este gobierno o de otro, de los anteriores, podría ser eventualmente distinta a la mirada que tienen ustedes, como organización OGE.cl. ¿Las han invitado a participar? Charlas con Carabineros, diálogos, conversaciones, de tu ONG o de otras similares. ¿Sabes algo de eso tú? Nosotras hemos tenido reuniones con varias otras organizaciones de mujeres y feministas, no precisamente con la ministra, sino más bien con las directoras, tanto antiguas como la subrogante actual del Servicio Nacional de la Mujer, donde nos han invitado a conversar con Carabineros, donde nosotros le hemos pedido los protocolos a Carabineros, donde nosotros hemos pedido el plan de formación que está aparentemente teniendo Carabineros para enfrentar sobre todo la violencia en contexto de pandemia, entendiendo de que se agudizó, entendiendo de que tenían que... Pero ¿qué ocurre? La negligencia de Carabineros no solamente es que, en el caso de Antonia, por ejemplo, que no actuaron en torno al protocolo que se les exige, de no mediar, de no hacerla mediar, de no hacerla conversar con el agresor, etcétera, sino que también tiene que ver con los tiempos, con la celeridad con la que actúa Carabineros. Tiene que ver con el cumplimiento de las medidas cautelares, con el cumplimiento de las medidas de protección, es decir, están haciendo las rondas que tienen que hacer, están acudiendo con la celeridad que tienen que acudir cuando una mujer activa, por ejemplo, la alarma que tiene disponible para ellos, para ellas, a propósito de la violencia grave que están viviendo. Y ahí es cuando uno se cuestiona, ¿no? Cuando uno llama a Carabineros. El otro día a mí me pasó, yo vivo acá en una zona compleja, yo vivo en Tirúa, y yo veo que hay muchos Carabineros, pero no hay Carabineros para la civilidad. Hay Carabineros para proteger a las forestales, hay Carabineros para proteger la propiedad privada. Y yo esto es algo que he conversado directamente con los Carabineros con los cuales me ha tocado conversar, con la generala Robles, que es la encargada nacional en estas materias en Carabineros. He conversado con la segunda orden en materia de derechos humanos en Carabineros, como yo desde la organización que represento, y también otras compañeras como Corporación Humana, como Abofem. Hemos conversado de estas materias, de por qué hay tan poca destinación a nivel nacional, ojo, pero acá en esta zona hay tan poca destinación para enfrentar con la celeridad que se requiere cuando una mujer llama a Carabineros.
es porque la mujer está diciendo mi vida está en riesgo vital. Sí. Así O sea, es. no va a llamar a Carabineros porque cree que puede pasar algo, no. La mujer Claro. tiene conciencia de que ya se desbordó. No puede la más. violencia se Yo desbordó. hacía la misma no da más. lectura, Tatiana, cuando discutíamos este tema acá en Buena Costumbre, de la sensación de indefensión que tiene una mujer que está en una situación límite, ¿verdad? Y que cuando llama ya a la última red de apoyo, porque uno es el extremo, ¿verdad? Cuando uno está en una situación extrema, llama a Carabineros, ¿verdad? Que son agentes del Estado, y ve que obviamente esta institución no le brinda la protección que corresponde y pasa lamentablemente lo que pasó, un suicidio. Pero además de Carabineros, que sabemos que actuó de forma negligente en este caso, también hay, como señalabas tú anteriormente, en el Poder Judicial un problema, porque las causas que se judicializan por violencia intrafamiliar tampoco siguen el curso que corresponden, ¿verdad? No llegan hasta el final, y eso también habla de una fragilidad enorme del sistema que no está preparado. Se ha avanzado a nivel judicial porque ya, sí han invitado ustedes, ¿verdad?, por el tema de protocolos en Carabineros, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial, que es más encasillado, ¿verdad?, más lejano quizás a la ONG, no tan cercano como a Carabineros? Es harto más complejo lo de... O sea, a esta altura ya uno piensa quién manda a quién, porque en Carabineros también uno dice, bueno, ¿qué control tiene el Poder Civil sobre Carabineros, por ejemplo? Y en el caso de tribunales, claro, nosotros tenemos a presidente de la Corte Suprema que mandata y dice, tenemos que operar de esta manera. Hay una unidad especializada en materia de género, que ve la ministra Muñoz, que a nosotros nos tiene muy contenta esa unidad, porque además es gente muy especializada en la materia. Han generado capacitación, han generado diplomados online. El punto es que cada tribunal opera como quiere también. Entonces, finalmente, Claro. y opera en torno, el juez y los técnicos que los acompañan, lamentablemente, operan en torno a su juicio. Y los juicios están absolutamente estereotipados. Ellos piensan de una manera la violencia. No ven el delito grave con el que están trabajando. Entonces, cuando vemos nosotras cuántas causas ingresan y cuántas causas son condenadas, tú del 100%, un 9% condena, uno dice, perdón, ¿qué está pasando aquí? Ahora, yo no quiero a todos los hombres presos, no, o sea, no quiero esa sociedad. Yo quiero una sociedad que prevenga, yo quiero una sociedad donde a los hombres los resocialicen, los inviten a pensar de que es posible generar relaciones sanas, relaciones sin violencia con las mujeres. Y para eso obviamente tenemos que ir en la construcción de una nueva masculinidad. Pero como tú bien dices, lamentablemente el Poder Judicial sigue operando, los operadores de justicia siguen operando en torno a su juicio. A mí el otro día me tocó hacer una charla para 2 tribunales en Santiago. Me invitó la corporación... la corporación, la Academia Judicial. La Academia Judicial me invitó a formar en estos temas. Y yo les hablaba de los estereotipos con los que ellos operan, y de cómo tienen que desmontar esos estereotipos y montar nuevas ideas en torno a lo que entendemos por violencia. De las nuevas ideas que implica, sobre todo en contexto de pandemia, que un hombre se siente impotente, por ejemplo, sin empleo, de cómo yo tengo que ir trabajando esa masculinidad que construye a este hombre en torno a la potencialidad, en torno a la virilidad. Y si no lo siente, la forma de restaurar esa vitalidad es agrediendo a la mujer, es violentando a la mujer. Entonces, ahí, cuando tú eres capaz, y eres capaz de demostrar además que hay un continuo, que hay una estrategia, bueno, ahí, y que uno puede construir una historia, por ende, de la violencia que está viviendo la mujer, y que no es un delito común y corriente. O sea, no es que a mí, yo iba caminando por la calle y me robaron la cartera. No, aquí hay una historia de violencia. Y si yo no me hago cargo de la historia de violencia cuando estoy juzgando sobre aquello, difícilmente voy a poder hacer la justicia que se requiere al respecto. Bueno, Tatiana Hernández, socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, que tú puedes encontrar su accionar y su actuar en www.oge.cl. Fíjate que terminamos con esperanza esta conversación,
porque hemos sabido de tu propia boca que hay efectivamente interlocución, participación de organizaciones como la de ustedes en diálogos con carabineros que son recibidos, atendidos por esta unidad especializada que tiene la propia Corte Suprema para atender casos de violencia intrafamiliar, de BIF, como se le conoce, ¿verdad? Por lo tanto, hay pasos que se están dando y que resoluciones como esta ratifican probablemente una mirada distinta de la Corte Suprema, donde se establece... Solo para cerrar, sí, pero solo para cerrar, a propósito, porque uno se encuentra con profesionales potentes, se encuentra con autoridades que entienden sobre la materia, como la ministra Muñoz, de la Corte, ¿no? Pero mientras no tengamos una ley integral que mandate y que coordine, que articule a todo el Estado en esta materia, vamos a seguir teniendo esta disposición de la autoridad, esta buena onda de la autoridad, esta sensibilidad de la autoridad, esta capacidad de la autoridad, y no, como le ha dicho permanentemente el Estado de Chile, los organismos internacionales en materia de derechos humanos a las mujeres, el Estado de Chile le está fallando a las mujeres y tiene que actuar de una manera distinta. Tiene que contar con las capacidades, tiene que contar con la articulación, tiene que coordinarse. Y eso hoy día no está ocurriendo. Muchas gracias, Tatiana Fernández, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a usted, buen día. muy bien. Hasta Chao. luego. Hasta luego, gracias.